Pero nosotros hemos identificado por lo menos 5 ejes temáticos a partir de los cuales uno puede decir, sin ellos no podemos entender el conflicto armado en Colombia. El primero es el problema agrario, ¿no? El tema alrededor del conflicto por la tierra, del acceso por la tierra, de la distribución de la tierra, ha estado históricamente atravesando todo el conflicto armado y las violencias en Colombia. Puede que cambien de nombre, puede que cambien de ideologías, pero todo el tiempo esa lucha está sin resolver. Por eso la importancia no solo de la política de restitución, sino de una reforma rural integral. Por eso es tan importante y tan actual. El segundo tema es el tema de la participación política y habla de dos temas. Por un lado, de que a lo largo de la historia hemos vivido momentos en donde la oposición o los grupos alternativos o los grupos disidentes a los partidos tradicionales o a la política tradicional no han gozado de los espacios amplios de participación, y eso también ha sido un elemento que ha alimentado mucho el conflicto, pero también hemos encontrado que cuando esos grupos logran acceder a nuevos espacios, los actores armados han intentado cooptarlos, han intentado instrumentalizarlos, y esa es una forma también de impedir el desarrollo democrático del país. Y el narcotráfico fue muy importante por 3 razones. Una, porque proveyó de recursos a los actores armados. O sea, sin plata no se puede hacer la guerra. Y los actores armados encontraron todos los recursos económicos ahí. Guerrillas, paramilitares, ¿no? Todos los actores armados encontraron ahí recursos a través de el hecho de que Colombia haya sido durante muchos años y muchas décadas el primer país exportador de cocaína del mundo. Y segundo, cuando en los años 90 Colombia se convierte en el primer país productor de hoja de coca. El narcotráfico proveyó actores para la guerra. El narcotráfico permitió que se formaran ejércitos privados para luchar contra la guerrilla, incluso para luchar contra el propio Estado. Y en ese orden de ideas también fueron muy importantes para el tema de la expansión paramilitar, el origen y la expansión paramilitar. O sea, uno no podría entender la expansión paramilitar sin el narcotráfico, como proveedor de recursos, pero también como un actor. Porque los narcotraficantes se volvieron élites emergentes en la región, ellos fueron los que lideraron la contrarreforma agraria en este país, ¿no? Y conformaron muchos de los ejércitos que arrasaron, que produjeron el arrasamiento en el conflicto armado. El narcotráfico tuvo un profundo impacto cultural en este país. Es decir, socavó muchos de los elementos de la cultura tradicional o de la cultura política o de la cultura social, creó rutas de mecanismo de ascenso social muy rápido, ¿no? Con un proceso digamos, de erosión moral muy profundo. Entonces ya no importaba los medios, ¿no? Lo importante es el fin, hay una ruta fácil para ganar dinero, la violencia se volvió un mecanismo de movilidad social a partir del narcotráfico, que fue tremendamente importante, y eso digamos, nos desgajó mucho moralmente. Entonces cuando la guerra ocurre en un lugar que empieza a tener semejante deterioro moral, la guerra se va quedando y la vivimos como parte de nuestra cotidianidad, ya está ahí, ¿no? Y hay que mantenerla, y por eso parecemos una sociedad como no muy preocupada por darle una salida al conflicto armado. Esta guerra la hicimos nosotros, lo hicimos los colombianos, ¿no? Los combatientes fueron colombianos, pero esta guerra no se puede entender por fuera de un contexto global. Es decir, el contexto internacional nos proveyó de referentes ideológicos, nos proveyó de recursos económicos para hacer la guerra. Muchas presiones internacionales alimentaron nuestro conflicto armado. De afuera nos vino la lucha contra el comunismo, la Guerra Fría. Nos alimentó todo el tiempo a punta de referentes ideológicos. Todo el mundo se organizó en función de eso, para hacer la guerra y para justificar los modelos de sociedad a los que aspiraban uno o los que defendían los otros. Terminamos la Guerra Fría y nos viene la lucha contra el narcotráfico. Todas las presiones internacionales alrededor de Colombia muestra resultados en la lucha contra el narcotráfico, y presiones tan fuertes que llevaban incluso a nivel interno a que tomáramos una serie de decisiones que tenían unas repercusiones internas que nos afectaban a nosotros. Más, por eso el tema de la corresponsabilidad internacional en lo que pasó en este conflicto. Después nos toca la lucha contra el terrorismo. Entonces, todo eso son presiones que nos vienen de afuera y que se volvieron, de alguna manera, motores del conflicto armado. También hubo, por supuesto, intentos de contención desde el nivel internacional. O sea, eso tampoco lo podemos negar. La política de derechos humanos del gobierno Carter, ¿no? Las políticas de derechos humanos en distintos momentos ayudaron a aplacar eso de la lucha contra el terrorismo, eso de la lucha contra el narcotráfico, pero no, desafortunadamente el balance para nosotros es un desbalance desfavorable,
porque al final terminaron teniendo más influencia las presiones que los elementos de contención. Y el quinto eje que nosotros vimos a lo largo de todo este proceso histórico es que nos encontramos con un país en el que aún sigue vigente una frase que alguna vez pronunció Luis Carlos Galán. Él decía, en Colombia hay más territorio que Estado. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay muchos lugares de Colombia en donde tenemos una presencia del Estado que no es homogénea. Tenemos un Estado que es fragmentado territorial e institucionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay lugares de Colombia donde podemos tener un Estado muy moderno, unas garantías democráticas muy buenas, pero a medida que nos vamos alejando hacia los territorios más marginados, porque tenemos un Estado con problemas de integración territorial muy graves todavía, una integración muy desigual, muy precaria, entonces el Estado que vimos acá no es igual al Estado que se ve en las periferias. La gente que está aquí en Bogotá o que está en las ciudades principales donde el Estado está más integrado, de alguna manera a veces hemos llegado al punto de que la gente dice, pero vivimos en condiciones medianamente democráticas, con garantías. Eso que se vive acá no se vive en las periferias, ¿no? Entonces, esa fragmentación también ha alimentado el conflicto, el que no haya una presencia homogénea del Estado, que todas las instituciones apunten a lo mismo, ¿no? A las mismas garantías de un Estado homogéneo, es producto de que tenemos una integración territorial muy débil. Eso ha hecho también, el problema de la integración territorial, que muchos de nosotros, los que vivimos en las grandes ciudades, seamos indiferentes ante los efectos del conflicto armado, que se vivieron en las regiones y se vivieron en las periferias. O sea, decimos como, esa guerra no era de nosotros, o sea, eso es de allá. Esa visión, digamos, o esa concepción cultural está basada en el problema de integración que tenemos, ¿no? Que no nos reconocemos todavía como miembros de una misma nación, que pertenecemos al mismo Estado, que todos tenemos las mismas garantías. Entonces, tenemos un problema de un Estado fragmentado, que hay que recuperarlo, hay que recomponerlo, o sea, que el Estado sea igual aquí en Bogotá y en todas las partes, y en todo el país, y llevarlo a todo el país en las mismas condiciones. Y segundo, que las instituciones del Estado respondan a políticas de Estado y no de gobierno, porque también teníamos que el Estado era diferente en los distintos territorios, pero también aquí en el nivel central habían conflictos dentro de instituciones del Estado. Entonces, las fuerzas militares colisionaban con la presidencia de la República por las políticas de paz, y eso se reflejaba en las regiones, ¿no? Porque la postura de las fuerzas militares en colisión con las políticas de paz de un presidente o del gobierno nacional, imagínense cómo se podían vivir en una región donde la presencia era fundamentalmente de fuerza pública. Todo eso tenía impacto, o sea, no solo es el Estado no está igual en el territorio, sino que él mismo tiene muchas tensiones internas y hay que empezar a recomponerlas con políticas de Estado, o sea, que todos jalen para el mismo lado, porque si no jalan para el mismo lado, eso también se volvió un factor de expansión del conflicto armado, ¿no? Precisamente por ese tema de la integración territorial, es un país de regiones. Nosotros ofrecemos un relato general para abrir la discusión, no es una memoria oficial, no es una historia oficial. Ofrecemos un marco para pensarnos como nación, pero lo que viene, el gran emprendimiento que viene, es que le demos voces a todo el trabajo de los relatos regionales, porque el conflicto no se vivió igual en las distintas regiones. Y esa es la tarea que viene, y el informe general reconoce ese límite, pero nunca fue su pretensión suplantarlo. Abrimos el debate nacional con una propuesta, con una narrativa general, pero para alimentar y estimular los procesos regionales, y que demos ese paso. Conozcamos ahora las historias regionales. Es hora de conocer la magnitud del dolor y el horror de la guerra colombiana. El próximo 24 de julio, el país conocerá el gran informe general de Memoria y Conflicto. Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Centro Nacional de Memoria Histórica,